Nadie quiere realmente ver lo que decide en su lugar. A veces es un simple pedazo de papel el que elige por todo un país. Cuando Antoine Delorme, inspector de finanzas, posa la mano sobre un billete acuñado con el rostro del rey, comprende algo escalofriante. Ese papel decide más que el oro de Francia. Antoine Delorme, inspector de las finanzas del regente, atraviesa cada día los pasillos atestados de expedientes donde se amontonan rentas impagas, billetes arrugados, peticiones desesperadas. Recuenta, verifica, firma. Pero las cifras no cierran. La monarquía debe tanto que los registros ya no tienen suficientes columnas. Por encima de él, se habla de castigar a los financieros. En su despacho, Antoine ve sobre todo una evidencia. Ya no hay suficiente dinero. Sin embargo, siente que algo, en alguna parte, sigue haciendo funcionar la máquina. Una mañana, Antoine recibe una orden inusual: abandonar el Consejo de Finanzas, dirigirse discretamente a la calle de Richelieu, observar a cierto John Law. En esa sala llena de humo, ve a un escocés alto, amanerado, mover pilas de billetes del Estado como si fueran fichas de juego. Los mismos papeles que todo París desprecia. Law explica que en 1716 se va a fundar un banco privado, con esos billetes depreciados como capital. Antoine toca uno de esos papeles manchados de tinta. En el mercado apenas vale la mitad de su valor. Aquí se le da su valor pleno. Alguien acaba de comprar, a precio fuerte, la deuda que todo el mundo rehuía. Antoine no comprende quién manda realmente esta operación. Al principio, Antoine cree tener la llave. La monarquía se asfixia bajo una montaña de deudas, rentas perpetuas, oficios comprados caros, empréstitos a corto plazo nunca honrados. Los ejércitos han sido parados con retraso, los proveedores también, los rentistas aún más. Nadie confía en las promesas del rey. Entonces, idea simple: un banco. Depósitos en oro, billetes a cambio, crédito para los comerciantes. Law no haría más que modernizar la máquina, gestionar mejor la tesorería del reino. Hipótesis A, tranquilizadora. Law sería un excelente fontanero. Tomaría una deuda dispersa, podrida, la encerraría en un banco limpio, claro, con un capital bien definido. Los billetes se volverían simples recibos, siempre convertibles en dinero metálico. Los comerciantes tendrían más medios de pago, los tipos de interés bajarían, el comercio giraría más rápido. El Banco General, con sus 6 millones de capital, transformaría los papeles detestados en participaciones sólidas de una institución útil. Antoine se dice que el verdadero amo del dinero sigue siendo el rey, que Law no es más que un ejecutante brillante. Esta ilusión muere el día en que Antoine compara dos registros. En el primero, el banco recibe billetes del Estado depreciados, a su valor oficial. En el segundo, emite, en contrapartida, billetes de banco solicitados por todo París. La misma deuda podrida se vuelve líquida, deseable, intercambiable. El banco crea moneda sin esperar nuevos impuestos, sin extraer más metal. Law no gestiona la fontanería. Abre el grifo. Antoine retrocede. Si no es un simple fontanero, entonces, ¿qué es? La duda se instala, discreta. Hipótesis B, más compleja. El verdadero centro de gravedad ya no estaría en Versalles, sino en este triángulo extraño. Banco General, Compañía de Occidente, Crédito del Estado. Antoine observa las suscripciones. Los acreedores más inquietos aportan sus viejos billetes del Estado, casi invendibles, y salen con acciones. Creen huir de la deuda para entrar en la aventura colonial, las minas de Luisiana, el Mississippi. La compañía, por su parte, recibe esa deuda y obtiene, a cambio, monopolios fiscales y comerciales. El banco, por su lado, descuenta los papeles de todo este sistema, emite todavía más billetes, financia las compras de acciones. Antoine sigue los flujos. La deuda pública se vuelve capital privado. Ese capital se vuelve billetes. Esos billetes vuelven a pagar los impuestos. Los impuestos garantizan las promesas de la compañía. Nada es estable. Todo gira. Deduce que el dinero de Francia está ahora controlado por un conjunto híbrido. Ni del todo el rey, ni del todo el mercado. Una máquina Law, banco, compañía, ligada al poder, pero capaz de dictarle sus necesidades. Antoine cree haber encontrado. Es ese conglomerado el que manda. Luego llega un documento que hace vacilar esta certeza. Diciembre de 1718. El Banco General se convierte en Banco Real. Un decreto hace pasar la institución al seno del rey. Oficialmente, es la corona la que garantiza los billetes. Los registros que Antoine recorre cambian de encabezado de columna, no de contenido. Las mismas operaciones, la misma creación de papel, las mismas conversiones de deudas. Solo la palabra real aparece arriba. Un ligero vértigo lo invade ante esa simple línea de encabezado. Hipótesis C, perturbadora. Nadie controla realmente.
Ni el rey, que a menudo valida a posteriori decisiones ya en marcha. Ni Lo, aferrado a un sistema que debe crecer para no derrumbarse. Ni los portadores, que corren hacia la calle Quincampoix en cuanto aparece un nuevo billete. Antoine empieza a sospechar que el dinero de Francia obedece a una dinámica propia, hecha de confianza forzada, de promesas apiladas y de miedo a perder el tren. El poder sigue, más que decide. Antoine ve este muro formarse mucho antes de que se estrelle contra todo el mundo. Al principio, la mecánica parece funcionar. Los billetes del banco circulan. En París, pagar en papel se vuelve cómodo. Los tipos de interés se deslizan hacia abajo, los comerciantes pueden respirar. Los acreedores del Estado, transformados en accionistas de la Compañía de las Indias, sienten por fin que están del lado bueno. En los informes que redacta, Antoine anota una cosa. Las especies desaparecen poco a poco de las cuentas. Una tarde, acompaña a un inspector encargado de verificar una casa de cambio. El cambista abre su caja fuerte. Los sacos de monedas de plata están allí, pesados, alineados. Pero cada vez que un cliente viene con billetes para pedir metal, el cambista suda, duda, cuenta y vuelve a contar. Casi suplica a algunos clientes que conserven los billetes, que tomen otros a cambio. Antoine comprende el miedo silencioso. Si demasiada gente pide metal, todo se rompe. Ese miedo es el muro. Una sola cosa bloquea el sistema. La necesidad de probar, cada día, que el papel todavía vale el metal que promete. Mientras la gente no lo intente demasiado a menudo, todo rueda. En cuanto se inquietan, aunque sea un poco, el sistema debe elegir. O bien entrega el metal y se vacía, o bien lo rehúsa y admite que el papel ya no vale lo que dice. Cuando el banco se convierte en real, el discurso oficial pretende tranquilizar. El rey garantiza. Los billetes son tan buenos como el oro. Sin embargo, en el gabinete donde Antoine asiste a reuniones, ve el pánico apenas contenido. La Compañía de las Indias ha absorbido casi todas las antiguas compañías, gestiona granjas de impuestos, vende tabaco, promete las riquezas de Luisiana y de las Indias. Las acciones suben a alturas que los ingresos reales no pueden justificar. La calle Quincampoix rebosa de carruajes, de tenderos, de nobles que aprietan fajos de títulos. Toda esa gente intercambia papel, cada vez más, contra promesas de beneficios, siempre lejanos. Antoine intenta seguir el rastro del oro. En un informe interno, anota: las reservas metálicas del banco no crecen al mismo ritmo que los billetes. Los cupones de las rentas, los ingresos de los oficios, los impuestos directos alimentan en parte los pagos a la compañía y los intereses implícitos del sistema, pero el corazón late al ritmo del papel, no del metal. Los ajustes monetarios se multiplican. Se cambia el peso de las monedas, se modifica su valor, se vuelve la moneda metálica incómoda, casi sospechosa. Los poseedores de oro y plata se sienten apuntados, ocultan, entierran, envían al extranjero. Antoine asiste una mañana a la apertura de las ventanillas del banco. Una fila compacta se estira afuera. Hombres aprietan billetes que se han vuelto blandos de tanto doblarlos. Hace frío. En el aire, un olor a lana mojada, a sudor, a tinta aún fresca sobre algunos papeles. Una mujer delante de él tiembla, sus dedos enrojecidos pegados al billete que quiere convertir. Al final de la mañana, el cajero anuncia: no quedan más especies en esta ventanilla. Solo billetes a cambio de otros billetes. Antoine siente caer sobre la sala un silencio pesado, más violento que cualquier grito. Un detalle lo obsesiona: las manos. Las manos sobre los billetes, las manos que golpean del mostrador. Las manos que se crispan cuando se anuncia que habrá que volver, que ya no se puede pagar en metal. En los pasillos del consejo, se habla de ajustes técnicos. Fuera, esos ajustes se traducen en dedos que se quedan de golpe inmóviles sobre un rectángulo de papel que ya no alimenta. La política se cuela ahí dentro sin protocolo. Se otorgan a la compañía derechos para recaudar ciertos impuestos, para gestionar granjas. Se intercambian partes de la soberanía fiscal contra promesas de pagos fijos. Antoine lee los contratos. Son claros, bien redactados. Sobre el terreno, eso significa que los contribuyentes pagarán los mismos impuestos, o incluso más, para alimentar una máquina que hace vibrar la calle Quincampoix. El muro es también eso. Un país entero reducido a una base de alimentación para una construcción de papel que exige sin cesar más garantías para seguir siendo creíble. Y Antoine comprende con un dolor casi físico que nadie, en las salas que frecuenta, tiene la capacidad de frenar lo que ocurre, sin destruir de golpe el valor de millones de esos billetes que se pegan a tantas manos. El tiempo pasa. Cuando Antoine consulta las memorias y los dictámenes de hombres de finanzas más mayores, casi siempre encuentra la misma frase. La experiencia de Lo ha demostrado que el abuso de la moneda de papel conduce inevitablemente a la catástrofe. Otro corriente, más discreto,
Sostiene que el sistema habría podido sostenerse si las promesas de comercio colonial y de arrendamientos fiscales se hubieran calibrado a la medida de los ingresos reales, no de los sueños. Lo que casi todos se niegan a admitir, Antoine, sin embargo, lo ve en los registros. Su principal miedo no es la quiebra técnica, sino la pérdida del privilegio de decidir, en la sombra, quién sufrirá cuando el instrumento monetario se rompa. Se acerca 1720, y Antoine ya no sabe si ocupa un puesto en el corazón del Estado o en un teatro. Los decretos caen, contradictorios. Se limita la conversión de los billetes en metálico, luego se reabre un poco, luego se vuelve a cerrar. Se emite aún más papel para sostener la cotización de las acciones de la Compañía de las Indias, cuya curva ha dejado de dispararse hacia arriba para ondular, vacilar, luego deslizarse. En los libros del Banco Real, Antoine ve la misma maniobra repetida: recomprar, sostener, disimular el vacío. La calle Quincampoix, que ahora atraviesa apretándose el abrigo, ha cambiado de sonido. El bullicio excitado de los primeros meses se ha convertido en una masa de voces cortadas, de disputas rápidas, de propuestas susurradas. Los grandes carruajes siguen pasando, pero se van más vacíos. Algunos especuladores han vendido a tiempo, han abandonado París o se han replegado en bienes reales. Otros aún llegan, tardíos, convencidos de que un Estado no puede dejar que se derrumbe una construcción semejante. Antoine se sorprende a sí mismo siguiendo, día tras día, la bajada de la cotización de las acciones. En el Consejo, los rostros se cierran. Se decide retirar progresivamente los billetes, volver a la moneda metálica. Se negocia la reorganización de la Compañía de las Indias, que debe mantenerse en pie, pero más baja, más estrecha. Law pierde sus funciones y luego desaparece, casi como un débito que se tacha de un registro. En los informes finales que redacta Antoine, una evidencia lo golpea, casi brutal. Desde el principio, había creído en una cosa sencilla: el dinero de Francia pertenecía a la monarquía. Incluso arruinado, incluso endeudado, el rey seguía siendo, imaginaba él, la fuente última de toda decisión, el centro de donde partían y a donde regresaban todos los flujos. Law, el banco, la compañía, todo eso no habría sido más que herramientas, más o menos peligrosas, pero sujetas por una mano soberana. Esa creencia se derrumba cuando dibuja, para sí mismo, el esquema de la circulación del dinero durante esos años. Las deudas del Estado se han convertido en acciones de banco, luego de compañía. Estas acciones se han intercambiado por billetes, que han servido para comprar otras acciones, que se han empeñado para obtener nuevos billetes. Los impuestos han alimentado a la compañía, que ha mantenido los pagos prometidos al Estado. Los contribuyentes han financiado, sin elegirlo, las ganancias de quienes salieron a tiempo y las pérdidas de quienes se quedaron. Cuando el sistema se estrelló, una parte de la deuda había desaparecido, pero al precio de una destrucción difusa de fortunas privadas, de años de trabajo, de ahorros apilados en pliegues de papel. Antoine descubre algo más oscuro. El control del dinero no es una mano que sostiene una llave. Es un conjunto de vínculos, de dependencias, de miedos y de intereses cruzados. El rey, el banco, la compañía, los arrendatarios de impuestos, los especuladores de la calle Quincampoix, los rentistas arruinados, los deudores aliviados que han reembolsado en billetes depreciados. Todos han tirado, en grados distintos, de la misma cuerda. Nadie ha sujetado el nudo. Más tarde, en otros debates financieros, el nombre de Law vuelve siempre como una amenaza. Se evita cuidadosamente recrear un banco de emisión público. Se prefiere volver a las rentas, a los oficios, a las formas antiguas del endeudamiento. Se invoca la prudencia, la fidelidad a los métodos probados. Antoine, por su parte, lee en ello otra cosa: el miedo a revivir un momento en que el Estado dejó al desnudo el hecho de que su crédito reposa en la creencia frágil de quienes sostienen los billetes. Termina su última nota mirando una pila de viejos papeles grises, devaluados, casi sin objeto. Ahora sabe que el dinero de Francia no fue controlado por un hombre, ni siquiera por una institución. Quedó atrapado en una experiencia donde la promesa colectiva se desbocó, luego se quebró, dejando tras de sí una deuda menos pesada en los registros, pero más pesada en las memorias. Se pregunta, al plegar la pluma y cerrar el registro: la próxima vez que un Estado quiera cambiar así la naturaleza de su moneda, ¿quién se atreverá a reconocer de antemano quién pagará realmente por la experiencia? Una calma extraña vuelve a caer sobre las cifras. Antoine cruza, de madrugada, el patio casi vacío del Banco Real. En el suelo húmedo, unos papeles manchados de barro se pegan a los adoquines, trozos de billetes que nadie recoge. Detrás de una ventana entreabierta, se distingue un cofre colocado en el suelo, su tapa abierta sobre un interior casi vacío.
Más lejos, en un callejón, un niño juega a doblar un viejo billete desgarrado en forma de barco, lo deja en un charco, lo mira derivar. Encima, en el frontón todavía se lee, en letras ennegrecidas por la lluvia, la palabra Royal, apenas legible.